Profe, ¿Sí? te hago una consulta. ¿El PowerPoint que vas a mostrar ahora después se sube a la plataforma? Sí, sí. Igual yo el video lo subo, pero si quieren le subo el PowerPoint también, no hay problema. Sí, sí. Ustedes Sí, todo sí, lo que podés. vemos en la clase, que lo quieran, que no nos demos cuenta de subirlo, me nos avisan y se lo subimos, no tenemos problema. Igual como está el video, el PowerPoint también lo van a ver en el video. Bueno, entonces empezamos con el trabajo práctico número 2. Y lo que vamos a ver, no sé si lo vieron ayer, es la clase de teoría, es la definición de la matriz insumo-producto. Dice que es un registro ordenado de las transacciones entre los sectores productivos orientadas a la satisfacción de bienes para la demanda final, así como de bienes intermedios que se compran y venden entre sí. De esta manera se puede ilustrar la interrelación entre los diversos sectores productivos y los impactos directos e indirectos que tiene sobre estos un incremento en la demanda final. Bueno, esta es la matriz de insumo-producto. Acá hay un ejemplo, no sé si vieron que subimos una fichita, creo que está en la parte de material donde están los libros, hay una fichita del INDEC, que la pueden ver, este cuadro está en esa fichita del INDEC. Entonces lo que marca acá es esta matriz, como les decía recién. En esta matriz lo que se registra son las relaciones entre los distintos sectores productivos. En esta matriz lo que hay es una matriz acotada, dirigida a un sector particular. Generalmente estas matrices el gobierno las utiliza con todos los sectores productivos y mucho más amplia para poder comparar diferentes modificaciones que tenga la demanda final, qué impacto tiene en la producción, en los insumos de cada uno de los sectores. Entonces, para leerla, fíjense, ¿lo vieron en teoría esto con Carlos Salguero? Sí. Muy poco, porque la fue pasando bastante rápido y aparte los gráficos estaban mal, porque un solo gráfico, le había quedado el mismo gráfico en todas las filminas. Ah. Entonces hubo algunas que no nos pudo explicar y no tuvimos una explicación bien detallada. Bueno, entonces vamos a ver un poquito más de teoría acá y si no, ya les digo, después complementamos con algo más. En la matriz insumo-producto lo que tenemos son columnas. Estas columnas son los diferentes sectores productivos. Sector 1, sector 2 y sector 3. En este ejemplo particular de una cadena de valor determinada, tenemos el sector 1, está representado por los agricultores, el sector 2 está determinado por molinos y productores de insumos de la agricultura, y el sector 3 está representado por las ganaderías. Estos mismos sectores que se leen en forma vertical los podemos ver en forma horizontal, sector 1, sector 2 y sector 3. Y lo que se ve acá en forma horizontal se registran todas las ventas que realiza cada uno de los sectores. Las ventas que realiza el sector 1, el sector 2 y el sector 3, y en forma vertical podemos ver las compras que realiza cada uno de los sectores. Entonces, por ejemplo, acá, el sector 1, que son los agricultores, le compra a su propio sector, por ejemplo, semillas. El sector 1, por ejemplo, mirándolo en forma horizontal, le vende a las molinos y productores de insumos de la agricultura 100 pesos, por ejemplo, en trigo. ¿Sí? Así se va leyendo la matriz. Y en este caso, por ejemplo, el sector 2 le vende a las panaderías la harina para fabricar el pan. ¿Sí? Entonces, toda esta parte de la matriz, lo que se registran en cada una de las celdas son las ventas y las compras entre cada uno de los sectores productivos. A eso llamamos demanda intermedia, porque son todos los bienes que todavía no están destinados para consumo, están en un proceso productivo. Falta algún paso dentro del proceso productivo. En forma vertical, se lee, sumando todas estas columnas, se lee el total del consumo de bienes intermedios que realiza el sector 1. El total de consumo de bienes intermedios que realiza el sector 2, y el total de consumo de bienes intermedios para la producción que realiza el sector 3. ¿Sí? ¿Ese sería el subtotal? Este sería el subtotal de cada uno de los sectores. Donde Sería el PBI, precio de mercado. Sí, todavía no llegamos a eso. Eso sería el consumo intermedio de los insumos que compran cada uno de los sectores. En forma vertical se leen las compras, ¿sí?
Y en forma horizontal decíamos que se lean las ventas. Entonces, el total del sector 1, en forma horizontal, es el total que vende de insumos el sector 1, ese es el total de insumos que vende el sector 2, esto va a ser lo que le vende el sector 2 a su propio sector, al sector 1, el sector 2 a su propio sector, en este caso no tenemos ninguna venta, y el sector 2 al sector 3. El total, los 170, son el total de insumos que el sector 2 vende a toda esta economía. Y lo mismo pasa con el sector 3. Estos 280 es el total de insumos, el subtotal, el total de insumos de esta economía. A su vez, el sector 1 le va a vender bienes de consumo a la demanda final, o sea, son bienes finales. Seguramente en la teoría, en la primera parte, vieron la clasificación de bienes, bienes intermedios y bienes finales. Los bienes que están destinados al consumo, que vende el sector 1, en este caso a las familias, al consumo. Los bienes de capital que vende el sector 1 a las empresas, y el valor de producción. Acá generalmente nosotros en los prácticos tenemos otro subtotal, que sería el total de la demanda intermedia, el total de la demanda final nos da el valor bruto de producción. Lo mismo pasa con el sector 2, acá se refleja, se registra las ventas que el sector 2 hace de bienes finales, de bienes de consumo, y el total de bienes de capital que realiza el sector 2. Lo mismo con el sector 3. De esta forma podemos leer cuál es el valor de producción del sector 1, el valor de producción del sector 2 y el valor de producción del sector 3. En forma... Profe, una pregunta. ¿Sí? Ahí en inversión, viste que vos dijiste que pueden ser las ventas de bienes de capital. Sí. También puede ser las variaciones de existencia, que son Sí, consideradas también. inversión. Sí, eso lo vamos a ver en otro práctico, pero sí, acá se reflejan las ventas, pero también puede estar las variaciones de existencia en el total, sí. Después en otro práctico lo vemos más detallado. Más que nada yo usé este matriz, que es muy incompleta, porque es la matriz que está en la fichita del INDEC, para que ustedes la vean. Ahora en el práctico, los prácticos vamos a ver eso. Esta es muy general, es más que nada para ir entendiendo un poco cómo se lee la matriz. Entonces, Listo. después del consumo intermedio de cada uno de los sectores, reflejamos el valor agregado, y sumando insumos más el valor agregado nos da el valor bruto de producción del sector 1, del sector 2 y del sector 3. ¿Sí? Este valor bruto de producción del sector 1 tiene que coincidir en forma horizontal con el sector 1, con el valor de producción del sector 1, y lo mismo con el sector 2 y el sector 3. Vamos a ir al primer... Bueno, y acá lo que dice es que lo que vimos recién un poquito, que es un cuadro de doble entrada. Fíjense que teníamos los mismos conceptos en forma horizontal y forma vertical. Entonces dice que es un cuadro de doble entrada en donde cada sector productivo figura en las filas y en las columnas. El mismo sector figura tanto en filas como en columnas. En las filas figuran las ventas que los sectores realizan tanto para el consumo intermedio como para la demanda final, lo que vimos recién. Esto sería todas las ventas que realizan para la demanda intermedia, todo lo que es insumos. Estas son todas las ventas que realizan cada uno de los sectores productivos para la demanda final. Los bienes y servicios destinados al consumo intermedio son los que se insumen en el proceso de elaboración de otros bienes, mientras que los asignados a la demanda final son los que no sufren una transformación ulterior durante el periodo de cómputo. Esa es la clasificación que vieron el primer día de bienes intermedios y finales. Los bienes finales comprenden el consumo de las familias, el consumo del gobierno, en este caso, en este ejemplo de recién no había, la inversión bruta interna, que son los bienes de capital que compran las empresas, y las exportaciones, que en este caso tampoco había, que es cuando estemos hablando de una economía abierta. Con exportaciones e importaciones también lo incorporamos en la matriz. La suma de ambos destinos, intermedio y final de los bienes y servicios de cada sector, representa su valor bruto de producción. ¿Sí? Profe, ¿las exportaciones irían en otra columna? Sí, ahora vamos a un ejemplo. Las exportaciones se reflejan como demanda final. O sea, claro, cada uno de los... inversión. ¿Cómo? Claro, no van Al a lado de la inversión. inversión. No, la inversión, ahora lo vamos a ver, pero los sectores productivos, las ventas pueden realizarlas, las ventas de sus bienes las realizan, los pueden hacer como bienes de consumo a las familias,
como bienes de capital a las empresas o al exterior. Entonces irían en una columna acá las exportaciones, porque esos bienes los pueden comprar los pueden vender en el exterior. Claro, Las por eso, al inversiones- lado de la columna de inversión. ¿Cómo? Al lado de la columna de inversión. Al lado de la columna de inversión, sí, exacto. Y las importaciones, no sé si alguien me dijo, la vamos a reflejar en forma horizontal, porque los sectores pueden comprar insumos a los diferentes sectores y también pueden comprar insumos al exterior. Perfecto. ¿Sí? Bueno, ahora ya les digo, este es más que nada para que ustedes vean cómo se configura la matriz. Entonces, el modelo insumo-producto, así lo van a ver en la fichita, está compuesto por 3 tablas. La tabla de transacciones intersectoriales, la que nosotros llamamos la matriz insumo-producto, la matriz de coeficientes técnicos y la matriz de coeficientes de requerimientos directos e indirectos. Yo siempre desdoblo la clase en 2, como les decía recién. Hago la matriz insumo-producto hoy y las otras 2 matrices después. Ahora vamos a ir viendo cómo les resulta. Bueno, en el práctico 1, si lo tienen a mano, la guía práctica, la guía de trabajos prácticos, ¿la tienen completa o está sin completar? Tiene algunos espacios en blanco, Algunos espacios. pero la mayoría están completos. Bueno, les explico por qué Está igual que ahí. ¿Cómo? Está igual que la que está mostrando usted. Claro, no, pero yo la tengo completa, ustedes no la tienen No, completa. no, está Ahí incompleto. falta el algunos sector valores. 1 en horizontal y Claro, les el explico por qué está sector armada así. Es para que ustedes sepan cómo completarla. Nosotros a veces los parciales hemos tomado también así, con determinados requerimientos, completar las matrices. Entonces, como les decía hoy, vamos a ver la que esta es un poco más compleja. Fíjense, otra vez, tenemos el sector 1, el sector 2 y el sector 3 y 4. Acá no tenemos una escala de un sector determinado, sino que lo llamamos sector 1, 2 y 3 y 4. Entonces, estos sectores productivos los leemos tanto en forma vertical como en forma horizontal. Tenemos los mismos sectores, sector 1, sector 2, sector 3 y sector 4. Fíjense que tienen, entonces, lo que les decía hoy, en forma vertical se leen las compras y en forma horizontal por fila se leen las ventas. Entonces, en este caso, estos 40 pesos son los que el sector 1 le compra a su propio sector o le vende a su propio sector. Estos 10 pesos son los que el sector 1 le compra al sector 2, el sector 2 le vende al sector 1. ¿Sí? Estos 20 pesos, si voy muy rápido avísenme chicos, porque si algo no entienden me frenan. Los 20 pesos son los que el sector 1 le compra al sector 3 y el sector 3 le vende al sector 1. Estos 30 pesos son los que el sector 1 le compra al sector 4 y este es el subtotal. Los 100 pesos es el subtotal de insumos que el sector 1 compra a estos diferentes sectores productivos. Lo mismo pasa con el sector 2. Reflejamos en forma vertical cada una de las compras que el sector 2 le realiza a cada uno de los sectores productivos, y los 250 son el total de insumos de bienes intermedios que el sector 2 compra para su producción. Acá lo mismo, el sector 3... Profe, los numeritos que nos faltan a nosotros, por ejemplo, a nosotros en la primera columna, le falta nos el faltaba 55. el 30 del sector 4, en la primera columna. Nos ¿Le faltaba falta ese. cuál? El 30 del sector 4. Claro. ¿Por qué es eso? Porque ustedes lo que tienen que saber, por ejemplo acá, que el subtotal, los 100, es la suma de todas las compras que realiza el sector 1 a los diferentes sectores. Entonces, por diferencia, sacan los 30. Claro, a 100 le restas los 70 y te da los 30. Exactamente. Lo mismo en forma horizontal. Fíjense que a ustedes les falta el 55, ¿no? Sí. Entonces, si el total de ventas que realiza el sector 1 a los diferentes sectores productivos de bienes de intermedios es de 180, ustedes tienen 3 componentes, le restan y les da el 55. ¿Sí? Sí, sí. Lo mismo pasa con los 75 del sector 2, 148, es para que ustedes sepan eso, que el total de insumos, que en este caso en forma horizontal, que vende cada uno de los sectores, el que le falta se saca por diferencia. Bueno, entonces seguimos. Lo podemos hacer
Entonces, ¿Cómo? eso se puede hacer, lo podemos hacer tanto horizontal como vertical, con Claro, el exacto. subtotal ¿Sí? o Exacto. lo Porque esta matriz es de doble entrada, se lee de los dos lados igual. Por eso yo les decía hoy que el valor bruto de producción es tanto igual en forma horizontal que en forma vertical. Es una matriz de doble entrada. Lo pueden sacar de las dos maneras. Lo que ustedes tienen que saber es que lo que refleja acá es el total de insumos que el sector 1 compra a los diferentes sectores, y este es el total de insumos que el sector 1, compra a los diferentes sectores, y en forma horizontal vende. ¿Sí? Profe, ¿qué significa que compre en el mismo sector? Por ejemplo, como vimos en el caso anterior, que son los dos, fíjate, en este caso, que eran los dos agricultores, para este agricultor, este sector, le compra al mismo sector las semillas. ¿Sí? Los mismos Sí, sectores se compran y venden entre sí, o compran y venden a otros sectores productivos. Gracias, profe. Bueno. Acá estamos dentro de una cadena de valor, dentro de un sector determinado. O sea, como les decía al principio, cuando se analiza, el gobierno analiza una modificación en la demanda final, para ver cuando aplica alguna medida monetaria o fiscal, y quiere ver qué impacto tiene en la demanda final, esto se analiza en todos los sectores productivos de la economía. Esto es un ejemplo, es de una cadena de valor determinada. Bueno, seguimos. Entonces, como decíamos en el otro caso, todo lo que está pintado en celeste sería la demanda intermedia entre los sectores productivos. Todo lo que está pintado en verde sería, esto está corrido, todo lo que está pintado en verde sería la demanda final. O sea, los diferentes sectores van a vender insumos intermedios a la demanda intermedia y bienes finales a la demanda final. Entonces, el sector 1 va a vender bienes de consumo a la familia por 240, va a vender bienes de capital a las empresas por 200, y el total de la demanda final del sector 1 es 440, es el total de bienes finales que vende el sector 1. La suma de los 180, que es el total de la demanda intermedia del sector 1, más los 440, que es la demanda final del sector 2, nos da el valor bruto de producción. O sea, toda la producción, valor bruto de producción del sector 1. ¿Se acuerdan que era diferente al PBI o valor agregado? Que ya lo habían visto. ¿Sí? Que no contemplaba estos bienes intermedios. ¿Se acuerdan la definición? Eran todos los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo de tiempo determinado. O sea, son bienes finales. Acá estamos hablando que el valor bruto de producción son tanto bienes intermedios como bienes finales. Estos 620 es el valor bruto de producción del sector 1. Lo mismo pasa con el sector 2. El sector 2, aparte de vender bienes intermedios a todos los sectores, por un total de 148, vende bienes de consumo, bienes finales de consumo a las familias por 322. Bienes de capital no vende, entonces tiene un total de demanda final de 322. El total del valor bruto de producción es de 470. Lo mismo pasa con el sector 3. Ahí, profe, también sacamos por diferencia. Nosotros hay También se algunos puede datos sacar que por nos faltan, diferencia. pero ¿Sí? sí, También se puede sacar por diferencia, exacto. Ustedes en los 200 no los tienen, exactamente. Lo pueden sacar por diferencia. ¿Sí? Bueno, entonces, sí. todo lo que está pintado en verde, en este caso, sería la demanda final de cada uno de los sectores. Y por otra parte, tenemos lo que está pintado en violetita, sería todo lo que cada uno de los sectores, la contribución que hacen cada uno de los sectores a los factores productivos. Entonces, para producir estos bienes finales, el sector 1, además de comprar insumos, paga salarios, esta W, es el signo si lo ven en alguna bibliografía, el salario es con W, paga salarios a sus empleados por un total de 75 pesos. Las empresas tienen beneficios, utilidades, por un total de 415. Acá tenemos una amortización. ¿Se acuerdan que las amortizaciones era cuando se registra el desgaste que tienen los bienes de capital? Tenemos amortizaciones por 18 pesos. Y acá tenemos
otro concepto que son impuestos directos menos subsidios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando vieron en el práctico 1 con el profesor Gómez, que pasábamos de PBI a precio de mercado a costo de factores, o de costo de factores a precios de mercado, sumábamos o restábamos los impuestos menos subsidios? ¿Sí? Entonces acá, Profe, ¿sí? ¿tiene alguna incidencia que sean impuestos directos o impuestos indirectos? Porque en la fotocopia del trabajo dice impuestos indirectos. No sé, son todos impuestos que afectan los precios de mercado de los bienes. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos acá valorizado todo a costo de factores, y como estamos llevándolo a precio de mercado, lo que tenemos que hacer es sumarle los impuestos, porque estos impuestos encarecen el precio, y restarle los subsidios. Estos son subsidios a lo mejor que hizo el gobierno para algún bien en particular, que tiene un subsidio que abarata el precio. Entonces, para llegar a los precios de costo, que están en costo de factores, para llevarlo a precio de mercado, lo que hacemos es, le sumamos los impuestos, porque estos impuestos van a encarecer el producto, y le restamos los subsidios. Todo esto, sumando todos estos factores productivos, las amortizaciones y los impuestos, determinamos el valor agregado bruto a precio de mercado, o PBI, o el producto. Esto acuérdense, porque a veces confunden, ¿no? El valor bruto de producción es una cosa, el valor agregado bruto, o el producto bruto interno es lo mismo. ¿Sí? Y llegamos entonces ¿Podría al repetir valor... ¿Cómo? valor agregado bruto? Sí. Es lo mismo que el valor La agregado, fre- o el PBI, o producto también lo llamamos. ¿Sí? Lo sacaron... Si quieren, después ahora vamos a ver cómo lo sacamos con distintos métodos, pero lo vieron en la clase anterior de cuentas nacionales. ¿Sí? Profe, una pregunta. En caso de que la matriz no nombre ni las amortizaciones ni los impuestos indirectos, ¿el valor de producción que yo obtengo sería valor de producción neto y a costo de factores, o no tiene nada El que valor ver? agregado. ¿El valor agregado? O el... Tanto el valor agregado como el valor de producción. Claro. ¿Serían netos y a costo de factores? Exactamente. Neto, porque cuando vos le sumás las amortizaciones, ¿se acuerdan lo que vieron en el práctico 1 de cuentas nacionales? Al PBI, cuando ustedes le suman las amortizaciones, de neto lo pasan a bruto. ¿Sí? Claro, pero si no tengo los impuestos. Si no tenés las indirectos amortizaciones, y no le si no tenés las amortizaciones, está neto. ¿Sí? Si les restaste las amortizaciones, si no las tenés a las amortizaciones, está bruto, perdón. Y si le pasa lo mismo con los impuestos. Si los impuestos no se los sumaste, como en este caso, está a costo de factores. Listo, gracias. Igual el que no entendió, hay un práctico más adelante de eso. Ella lo que me dice es, en este caso es el valor agregado bruto a precio de mercado. Es PBI a precio de mercado, o sea, es bruto porque tiene sumadas las amortizaciones, y a precio de mercado porque tiene neteado el impuesto y los subsidios. Si no estuviera estos dos conceptos, sería, en vez de bruto sería neto, y en vez de precio de mercado sería costo de factores. El que no me entendió, fíjense otra vez en el práctico 1, que cuando ustedes llevaban el PBI, que lo iban pasando a precio de mercado, a costo de factores, y después de bruto a neto, llegaban así al PBI disponible, al ingreso disponible. Bueno, Entonces, profe, para que sea neto y a costo de factores, directamente no tendrían que estar la fila de amortización y impuestos y subsidios. Si no están es porque no están sumados, exactamente. Si no están es porque no están sumados. Si no, acá aclaramos. Siempre acá aclaramos si es bruto, neto, a precio de mercado. O sea, si acá te dice que es precio de mercado, siempre va a estar neteado los impuestos y los subsidios. Claro. Sí, sí, listo. Bueno, entonces, después llegamos al valor bruto de producción. La suma, entonces, el subtotal de insumos más el PBI a precio de mercado nos da el valor bruto de producción, en este caso 620. Y para llegar al PBI, en este caso los 520, sumamos la remuneración a los factores productivos. Lo mismo pasa acá. Para llegar al valor bruto de producción del sector 2, sumamos el subtotal de insumos más
el PBI a precio de mercado, el valor agregado bruto, y eso me da el valor bruto de producción. Lo mismo pasa con el sector 3 y con el sector 4. Chicos, cuando se corte, porque falta poquito, volvemos a ingresar, ¿eh? Profe, Entonces, pero nosotros ahí, el valor agregado bruto a precio de mercado, que sería el PBI también, pero no estamos incluyendo lo que está en verde. El consumo y la inversión sería de demanda final. eso es la demanda También. final, exactamente. Acá, porque acá lo que estamos haciendo es valorando. ¿Se acuerdan cuando vieron en el práctico 1 cómo determinábamos por los 3 métodos el valor bruto de producción? El PBI a precio de mercado. ¿Sí? Sí. Te estás adelantando, pero bueno, se los explico igual. Había 3 métodos para sacar el PBI a precio de mercado. Uno era sumando por el método del ingreso, que sumábamos todos los factores productivos, ¿se acuerdan? Que sumábamos los ingresos. Claro, que sería, ¿Cómo? sería lo que está en rosa. Sería lo que está en está rosa, en... exactamente. Entonces, vos podés sacar el PBI a precio de mercado por sector o por el total. ¿Sí? Entonces, si vos lo sacás por el total, que es la suma, en forma horizontal, es la suma del pago de los factores productivos a cada uno de los sectores, ese es el total, los 450 es el total de salarios que paga toda esta economía. ¿Sí? Este es el total de beneficios y utilidades que tiene toda esta economía. Este es el total de los 133 es el total de amortizaciones que tiene toda la economía. Impuestos y subsidios que paga toda la economía. Entonces, el PBI a precio de mercado de esta economía que estamos analizando es de 1.247. ¿Sí? ¿Y cómo lo sacamos? Uno de los métodos era por el método del ingreso, que era, sumábamos salarios, en este caso son los conceptos que tenemos, salarios, beneficios, amortizaciones, y neteábamos impuestos y subsidios. Eso me da el PBI a precio de mercado, que es 1.247. Otro de los métodos para sacar el PBI, ¿se acuerdan que era el método del gasto? Que era consumo más inversión, más gasto del Estado, más exportaciones, menos importaciones. En este caso, tenemos consumo, 857, y inversiones, 390. No tenemos gastos del Estado ni exportaciones ni